Toca hablar de cultura y de arte en este tramo de 8 Magazine Verano. Y para eso vamos a saludar ya a nuestra siguiente invitada, Ana Morales. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Aquí para hablar un poquito de mi exposición en el Gaya Nuño, el Centro Gaya Nuño. Bueno, hablamos de la exposición Visible e Invisible, que se puede ver hasta finales de julio, lo tenemos ahí en el Gaya Nuño. Nosotros ya la hemos visitado, Ana, y te podemos decir cuando ya vemos algunas de las imágenes que nos ha encantado. Muchas gracias, está muy bien. Una de las tantas ofertas culturales, ahora entraremos en materia, porque justo Ana y yo repasábamos todo lo que tenemos este verano por delante en Soria, y qué fantástica ciudad para vivir la cultura, ¿eh? Sí, además el ayuntamiento hace mucho por ello, ¿no? Yo, vamos, particularmente he tratado con Gloria ahora y, bueno, te lo hacen fácil, que a veces es lo difícil, lo hace fácil, que eso es una maravilla, ¿no? Es muy afable, se te acerca y, bueno, te escucha. Y te dan estas posibilidades, ¿no?, de exponer de esta manera. Exactamente. En una sala como la de Gaya Nuño, que es maravillosa. Es un lujo, es un lujo de sala. Es una sala que te ofrece intimidad, que puedes mantener un diálogo con las obras. No sé, hay como una paz, un silencio, que bueno, pues eso, ¿no? Que te puedes permitir estar delante de un trabajo y poder hablar de él. Y bueno, y yo normalmente me paso por allí a ratitos y si encuentro a personas que se me dirigen, pues les explico un poco cuál es mi trayectoria, cuál es el método de trabajo. En la sala hay, bueno, hay cerámica, también hay trabajos con acrílico, hay óleo, hay también serigrafías, hay linograbado, hay grabado al ácido. Me llama mucho la atención, Ana, cuando os sentéis aquí y habléis con tanta naturalidad de técnicas tan diferentes que necesitan mucho tiempo para dominarlas y que las expongáis todas de esa manera. Me llama muchísimo la atención poder dominar tantas técnicas. Bueno, yo estoy trabajando desde hace ya 50 años y entonces vas acumulando estas cosas. Y la técnica normalmente la ponemos en función de lo que queremos decir, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, pues cuando hago un grabado es porque quiero expresar de otra manera el paisaje, que al fin y al cabo, bueno, viviendo aquí en Soria a mí me importa mucho. Para mí el entorno que tengo es importante y llevármelo a mi trabajo, pero no quedarme en el paisaje por el paisaje, sino, bueno, transmitir a partir de mis trabajos las sensaciones o emociones que yo haya sentido ante él, o por medio de hacer una pequeña acuarela que llevas en una mochilita, así, en un blog, pues te lo llevas al estudio y allí en la soledad del estudio trabajas y, bueno, vas elaborando. Y las técnicas las pones en función de aquello que quieres decir, ¿no? Pero claro, sí es cierto, por ejemplo, el grabado, la serigrafía, son muy laboriosos. No es tan directo como cuando coges pintura y te pones en un formato a trabajar. Pero cada cosa que quieres hacer o que quieres crear necesita su técnica. Describías tu arte de una forma que yo he escrito aquí en una frase que te va a sonar perfectamente, porque dice: el arte no produce lo visible, sino que lo hace visible, ¿no? Yo creo que esto que nos estabas explicando lleva esta frase que es tuya, por eso digo que te va a sonar. Sí, sí. Bueno, esta frase es de Paul Klee, pero a mí me representa porque que para mí el entorno es importantísimo, el paisaje que lo tenemos en Soria, que bueno, vivimos en él. Entonces, llevarme esa emoción que he sentido allí al estudio y trabajar a partir de la emoción que yo he sentido y crear algo, ¿no? Eso es lo importante para mí. Para mí es luego crear independencia en el trabajo. Cuando estás trabajando, si trabajas en soledad, tienes que conseguir, bueno, que el consciente y el inconsciente se unan un poco para crear. Y como decía Vasyl Kandinsky decía que la intuición es la madre de la creación, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, si te vas escuchando, tienes que bueno, a lo mejor partes un poco del objeto real, pero te vas alejando para que
de repente el trabajo se vaya volviendo más armónico, más plástico, alejarte y que coja su propia identidad, ¿no? Ahí queda muy claro que tu relación con la naturaleza no es lo que más te inspira dentro del arte que tú realizas. Sí, 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 siempre, bueno, desde hace mucho tiempo es así. Yo si camino, hacemos ejercicio y aquí en Soria es fácil trabajar y, bueno, y irte a dar una vuelta y estar en medio de la naturaleza, ya sea Balonsadero, sea el río, o si yo trabajo, que trabajo mucho en Mazaterón, que es donde yo nací, que es donde tengo el estudio, pues dar una vuelta por allí, para mí esos robles o esas encinas, que a lo mejor están en medio de un campo, me parece muy plástico, ¿no? Estas sensaciones son las que yo luego quiero transmitir, pero que creen también su independencia, porque al fin y al cabo yo trabajo con, bueno, pues con materiales que son acrílico, óleo, unos materiales que no tienen nada que ver con la naturaleza, ni quiero representarla. Entonces, bueno, pues es vital para mí el conocer mi medio. El potencial, ¿no?, del entorno también, Sí, importantísimo a la hora de inspirarte tanto en todo esto. sí, sí, sí. Y bueno, pues todo lo que acontece a mi alrededor, ¿no? Cuando tú das esos paseos por la naturaleza, cuando sales, cuando observas, ¿sales ya pensando quiero dar un paseo porque quiero pintar algo, porque quiero representar algo, o surge? Surge, siempre surge. Lo que pasa que sí que hay que estar preparado, ¿no? Yo llevo una pequeña bolsita que es como una mochilita y, bueno, el teléfono móvil siempre lo llevas, puedes hacer una imagen de aquello que te ha causado una emoción, o llevo una cajita pequeña de acuarelas donde puedo tomar una pequeña nota o hacer un pequeño dibujo, porque cuando caminas la luz nunca es la misma, la emoción nunca es la misma. Tienes que estar, si estás solo, te tiene que provocar algo, ¿no? Un día estás más sensible que otro, es así. Cuando hablas de trabajar con la revelación y la ocultación, se puede llegar a extrapolar, decir, un mismo paisaje me puede sorprender una segunda o una tercera vez. Puede que un día no valore algo que tengo aquí y al día siguiente sí lo pueda llegar a plasmar. Sí, de hecho hay veces que hay trabajos con los que empiezo y hay un momento en el que, bueno, no veo la continuidad porque, bueno, pues porque no estoy como sintiendo la sintonía que tengo que tener, porque el mismo trabajo te va guiando, ¿eh? El mismo trabajo llega un momento en el que tú creas formas y tiene que haber armonía de color y tiene que haber armonía de formas. Entonces hay veces que eso pues ocurre o no ocurre, depende de una sensibilidad que tengas en ese momento, y puedes dejar ese trabajo, lo dejas en el estudio y en otro momento a lo mejor te sugiere esa misma cosa que te había causado aquella emoción, vuelves a retomar ese trabajo y bueno, en ese momento puedes llegar a trabajar en él y llevarlo a algo más plástico, a un resultado que tú deseas. Un resultado que ahora expones en Visible e Invisible en el Valle Nuño. Me decías, a veces te gusta pasarte a hablar con la gente, ¿no?, que está por allí. ¿Qué les sorprende, qué les llama la atención, qué podemos saber de esas conversaciones? Que me parece maravilloso, ¿no?, poder estar allí y poder hablar con esas personas, ¿no?, que están apreciando la obra. Pues mira, lo que primero me dicen es, bueno, que es un espacio como de paz, donde podrías, bueno, un poco ponerte a meditar, pero es por ese espacio que recoge las obras, las acaricia, ¿eh? O sea, esa sala es muy especial. Y la obra, bueno, pues una vez una chiquita me subió y me dijo, ¿sabes? Tenía muchísimo trabajo, me estaba poniendo muy estresada, subí a la sala y respiré y me dije, qué maravilla, ¿no?, poder estar aquí, da esa sensación de paz. Es que es tan importante exponer y que puedan ver tu obra como la atmósfera y el clima, ¿no?, que está alrededor. Puedes poner un cuadro en medio de una calle y que no pase nada, pero poner una obra en un lugar como este también invita a eso. Es que yo creo que la obra se ha de exponer y cuidar desde que la haces hasta que se expone. No se puede exponer de una manera, y por ejemplo para mí el hecho de que
hay personas en el ayuntamiento que cuelgan las obras, que estás con ellos porque también intervienes, ¿no? Quieres un cuadro en un sitio o en otro, pero ellos lo hacen muy bien, saben muy bien dónde funciona un trabajo y la altura, que es importante porque tienes que verlo bien. Estas cosas, claro, no todas las salas te lo ofrecen, ni cualquier lugar. Algo muy importante que estás además recalcando varias veces, que es, llámalo calma, llámalo tranquilidad, llámalo paciencia de poder contemplar el arte. En un momento en el que todo va tan rápido, parece cada vez más complicado tener ese tiempo, ¿no? Para decir, vamos a disfrutar del arte y vamos a masticarlo despacito. Pues yo tengo que decir que sí, que el mundo va muy rápido, pero el artista, o por lo menos yo, necesito, cuando trabajo, necesito concentración, necesito soledad y necesito pausa para sentirme y para poder ver la evolución del trabajo, ¿no? Yo trabajo por capas y a veces pues dejo respirar lo que había hecho primero y no perder eso. Y para eso se necesita tener pues mucha calma o esa soledad que te digo, ¿no? Hablo de esto porque es verdad que creo que muchísimos artistas coinciden en esa forma, ¿no? De ver el arte y de interpretarlo y de trabajarlo y después de exponerlo, pero el arte ha evolucionado también muchísimo y muy rápido hacia vertientes muy diferentes, ¿no? Es muy complicado definir ahora mismo, incluso muchas veces, qué es arte o qué no es arte. Sí, bueno, porque están los audiovisuales o los performance o historias así, que están bien, cada uno tiene... Yo, por ejemplo, el arte figurativo o no figurativo o abstracto, como se le quiera llamar, yo creo que el arte no es ni figurativo, ni abstracto, ni es audiovisual, es la persona que utiliza, igual que yo utilizo el grabado, serigrafía o en un momento dado una técnica al óleo o cualquier otra técnica, pues hay personas que parten de los audiovisuales porque es su vida también, y entonces ahí es donde pueden entregar más. Y un pintor figurativo, bueno, también utiliza unos pigmentos, también utiliza unas formas, crea unas formas, tiene que crear armonía en el color. Yo veo eso, o sea, yo disfruto de todo el arte. Yo cuando visito museos o cuando visito galerías no visito una determinada obra porque sea más afín a mí. Yo aprendo de todo, o trato de aprender de todo, que no siempre lo consigues, pero bueno, lo trato de hacer. Y para mí una pintura figurativa, a lo mejor un trocito de esa pintura me sugiere mucho. Y se siguen, ¿no? Incluso creando nuevos métodos, nuevas formas de expresar ese arte. Tuve una vez, hace poquito además, la oportunidad de entrevistar a Antonio López precisamente en la Sala Gaya Nuño, porque había otro artista, no recuerdo su nombre, que interpretaba también esa obra de Antonio López y estuvo Antonio López visitándolo y le preguntaba por ese término que tanto le molesta, que era el hiperrealismo. Digo, es que a veces ya está inventado, ¿no? El realismo. No me gusta hiperrealismo. A veces también hay que saber poner los límites, ¿no? Es decir, el realismo existe, Antonio López es insignia en esto. No hace falta dar un paso más para diferenciarlo de otros realismos, ¿no? Bueno, yo dentro del realismo, por ejemplo, entiendo que Antonio López aporta algo más. O sea, tú puedes ser un virtuoso y representar aquello que quieres de un modo pues como muy fidedigno, una cosa decir, bueno, podría coger el objeto o podría ver la piel de la persona que está trabajada, vale. Es un realismo de una habilidad que para nada es despreciable, ¿eh? Pero aparte de eso, hay realistas que aportan algo más. Siempre hay algo más. Antonio López tiene poesía en lo que hace. Y me he acordado mucho, ahora me acuerdo de una frase que dice: la música es pintura sorda y la pintura es poesía ciega, ¿no? Y dices, bueno, pues esas cosas, esos juegos, yo, Antonio López, por ejemplo, y muchos otros, considero que tienen un plus
en eso, en que aportan algo más, que supongo que es... De ahí viene intentar ponerle ese hiper, ¿no? Claro. A la técnica realista que vamos a comentar de Antonio López. Hablabas de la música, de la poesía también, ¿no? Que siguen siendo complementos y que tú trabajabas en soledad. ¿La música también te inspira, la poesía también te inspira a la hora de crear o necesitas ese silencio absoluto? Hay veces que necesito el silencio y hay otras veces que normalmente tengo música clásica. Y la poesía, pues, son momentos de lectura que estás a lo mejor en el estudio sentado, contemplas, lees y a veces te sugiere, ¿no? O sea que, bien, todo esto es muy complementario. Vemos algunos paisajes muy representativos. ¿Tienes algo en mente o algo pensado? Decir, necesito visitar, necesito ver esto porque quiero pintarlo. Me has dicho antes que todo surge, pero no siempre hay algo en la cabeza que dice, ojalá pudiese estar aquí, en este lugar, en este entorno, para poder crear aquí, inspirarme aquí o poder verlo con mis propios ojos, ¿no? Bueno, a mí no tengo esa sensación en cuanto al paisaje, porque creo que para mí Soria es el lugar ideal, ¿no? Pero sí, por ejemplo, con un pintor que estuve viendo su obra, que es Gustav Klimt, en Viena, y claro, al contemplar su obra en directo, bueno, te entran muchas ganas de ver de dónde surge todo eso. Y leyendo sobre él, él había estado viendo en Rávena unos mosaicos, ¿no? Y unas pinturas ahí con dorados, y me generan esa curiosidad. Tengo que ir a ver esto que vio el pintor, ¿no? ¿Qué vio el pintor para tener esa sensibilidad, sí, ¿no? Pero en cuanto a mi trabajo, por ahora, lo que necesito es estar en este paisaje, en este entorno, que me aporta mucho. A mí me gusta llevar de este trabajo que al principio empieza siendo figurativo, llevarlo a la mayor simplicidad, ¿no? Generar algo mucho más plástico y que sea como de fácil lectura, que a lo mejor así de pronto pues no lo puedes ver. Yo veo que no es una obra, en algunos casos hay figuración y hay en otros que se escapa más, y sin embargo la gente les atrae, eso es, ¿no? Eso es de que mantengan un diálogo con algo, porque la pintura al fin y al cabo, de verdad, lo que te tienes que gustar, tiene que llegarte, ¿no? No es aquello de no entiendo, dejo de entender. Tú puedes explicar un poco cómo trabajas, pero realmente el cuadro te tiene que decir algo, tiene que mantener un diálogo con la persona que lo va a ver. Y las exposiciones están muy bien para eso, ¿no? Porque también, en mi caso, yo necesito ver esa respuesta y necesito ver esos trabajos fuera del estudio, porque me seguirán aportando el hecho de verlos fuera. Pues Ana Morales, me gustaría seguir otro ratito. Tenemos más programa y más invitados que van a pasar por aquí, pero queríamos agradecerte en nombre de la Chosoria que estés hoy aquí. Ha sido una charla maravillosa, me lo he pasado genial. E invitar, ¿no?, a esa gente que todavía no ha pasado por el Gallanuño a ver Visible e Invisible hasta finales del mes de julio, y que si tienen suerte, a lo mejor está Ana por allí, además pueden tener ese diálogo, ¿no?, para poder hablar de todo ello. Exacto, muy bien. Muchísimas gracias a vosotros, y bueno, yo sí que estaré por allí por la sala. Si alguien viene y necesita que le diga algo o cómo trabajo, allí estoy dispuesta para ellos.